Hola, hoy hablaremos en el vídeo sobre una reflexión que a todos los hermanos y hermanas que han ejercido el cargo de primero o segundo vigilante, especialmente el cargo de segundo vigilante en masonería, se habrán preocupado en algún momento. El título del vídeo es ¿Cómo enseñar el simbolismo masónico? Esto es una de las particularidades que, y muy especialmente en el segundo vigilante, enmarcan el proceso de enseñar perfectamente desde buen principio el simbolismo a los aprendices. Eh, Siempre miramos de ir al grano para que estos alumnos, estos nuevos iniciados, comprendan desde el primer momento la esencia del simbolismo que le queremos dar a cualquier elemento simbólico de los que configuran el primer grado. Y, evidentemente, cada maestrillo tiene su librillo. Cada maestrillo, en este caso el segundo vigilante, tiene su método. Este método que se coge, que se toma, que se adquiere mediante la práctica que se tiene en el sucesivo paso de aprendiz a compañero y a maestro y después ser oficial de logia. Pero a veces tenemos que mirar la mejor manera de poder enseñar con facilidad esto. Y entonces no se me ocurre otra cosa que el acudir a, a unos ejemplos fuera de lo que es la masonería, a lo que podríamos decir que es en un momento determinado el problema de la pedagogía, de los maestros de escuela. Es un ejemplo que está ya muy, en fin, casi todo el mundo lo conoce, pero que creo que vale para este vídeo. Y es el de que en una clase, una clase de niños y niñas, el maestro pregunta, ¿de dónde sale la leche? Y enseguida sale un alumno y dice, de la botella. Vaya por Dios, es cierto, la leche sale de la botella. Pero entonces el maestro eh, empieza la parte didáctica, la parte más buena, sustancial de la pedagogía, de poder enseñar a estos infantes una serie de cosas con la excusa de explicarles que además de salir de la botella, la leche tiene un proceso. Aparece la vaca, aparece el ganadero, aparece la granja, aparece el tema de cómo se alimentan del pasto y el heno de las vacas, aparece el pastoreo, es decir, que las vacas puedan en su mejor manera, no siempre pueden, pero aparece esta idea de que las vacas tienen que hacer ejercicio, de comer el pasto, de que de esta manera el pasto también se va modificando, y aparece una serie de cuestiones como son el ordeño, que puede ser mecánico o manual, y una serie de procesos que llevan a la pasteurización de la leche y la llegada a las casas. Fijaros que todo este elemento de esta pregunta, el maestro ha sabido darle un contexto, ha sabido darle una explicación que llega a, a la mente de los críos y a partir de ello, fijaros si van conociendo a partir de esta simple pregunta cosas sobre la leche, sobre las vacas, sobre la manera de funcionar las granjas, en fin, una serie de cosas. De la misma manera, antes de enfocar el tema masónico, fijaros que aún no lo he tocado, aún no lo he tocado, hay la figura de aquel padre que va con su hijo en el autobús y el hijo al ver los árboles le pregunta ya
¿Cómo es que aquel árbol que es tan redondo, a partir de aquel árbol que es tan redondo, después se pueden hacer muebles y demás? Aparece la figura, el padre, si tiene en fin, una idea bastante preconcebida, pues le cuenta que existe el carpintero, que es el que trabaja la madera. Al mismo tiempo sale la función de los oficios, sale la función de las herramientas con que se trabaja la madera, y en un momento determinado tenemos que ha salido de una simple y pequeña pregunta una serie de conocimientos. Bueno, pues a partir de estos dos conocimientos, es decir, el de la vaca y el del árbol, dos preguntas que hacen los críos, o una pregunta que hace un maestro a los críos y después un crío que le pregunta a su padre al respecto de la madera, nace la manera que yo creo que se tiene que enseñar el simbolismo masónico, la masonería. Es decir, partiendo del símbolo, haciéndolos conocer bien el símbolo, no haciéndoles enseñarles sencillamente que hay una escuadra, un compás, de que hay una serie de adminículos como la piedra bruta, como, en fin, el sol, la luna y demás. Una vez conocidos o explicados cada uno de estos símbolos, se tiene que ir más adelante. Pero más adelante no para precipitar quizás el conocimiento de los aprendices, sino hacerles trabajar sobre un símbolo. El símbolo de la escuadra tiene que ser entendido perfectamente, pero de manera que el aprendiz no nos haga una plancha sobre la escuadra o sobre el compás o sobre cualquier elemento simbólico, sino que a partir del conocimiento de la explicación precisamente del segundo vigilante, el aprendiz haga una plancha que la extraiga no sencillamente de explicar cómo es, qué dimensiones puede tener, dónde está situado en el templo, que es interesante, sino de la vida real encuentre un significado. Es una tontería, quizás en un momento determinado al aprendiz se le tiene que hablar poco en un momento determinado del compás, pero al abrir el compás y cerrarlo, pues evidentemente determinas una acción. Ir más adelante, ir más atrás, reaccionar, saber cerrar con maestría. Claro, la herramienta del compás ahora no viene al caso de los aprendices. Sencillamente es el ejemplo. Es decir, que a partir de un símbolo que se puede explicar con pocas palabras, que después la mente del aprendiz vaya más allá. Yo le denomino estirar el símbolo. Si sabemos estirar el símbolo, podemos enseñar de la misma manera que estamos sencillamente enseñando un elemento simbólico, una serie de cosas paralelas, al mismo tiempo cercanas al compás, sin salirnos de la francmasonería y ayudándolo. ¿Ayudándolo a quién? Al aprendiz, porque aparte de saber lo que es el compás, sabe en un momento determinado más cosas al respecto del compás, lo que le circunda, y se puede extraer lo que hemos hecho o lo que hacía el maestro con el proceso de la leche o el padre explicándole a su hijo el proceso de la madera. Esto es la reflexión que os hago hoy. Espero que tengamos aquí abajo varias opiniones al respecto y recordad, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.